Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el Papa León XIV. Fíjense, déjenme ocultar pantalla. Ujú. Hoy vamos a hablar sobre los orígenes afrolatinos y redes de parentesco del Papa León XIV en 7 generaciones y un poco más. Mi nombre es Rebeca Padrón y soy historiadora y genealogista senior pro. Pues bien, fíjense, la presente historia tiene como finalidad, a partir de lo que conocemos como historia de la vida cotidiana, historia y reconstrucción de familias, ¿verdad? Desde la reconstrucción de familias, de la historia de la vida cotidiana y la reconstrucción de familias y redes de parentesco, la presente investigación, que brevemente les voy a presentar, aborda en tiempo, espacio y acontecimiento desde fuentes primarias como fuentes parroquiales, compra y venta de esclavizados, testamentarías, compra y venta de terrenos, casas, viajes de embarcaciones, fuentes que permitieron reconstruir la familia y redes de parentesco del Papa León XIV en 7 generaciones y un poco más, destacándose en esta oportunidad la historia de dos abuelas en particular, quienes estuvieron esclavizadas, pero que desde un punto de vista de historia, digamos de amor, logran la libertad ansiada. Redes de parentesco que permiten un viaje transatlántico que nos lleva desde Senegal al Caribe y Estados Unidos. Raíces ancestrales africanas, latino-caribeñas, españolas, francesas, alemanas, muestras de un sincretismo y mestizaje de una historia familiar en 7 compases, en 7 tiempos, en 7 generaciones y un poco más. Veamos a continuación. Pues bien, fíjense, un árbol genealógico sencillo. Los padres, los abuelos, tenemos el Papa León XIV, Robert Francis Prevost Martínez, quien nació un 14 de septiembre de 1955 en Estados Unidos. Pues bien, hijo de Luis Mario Prevost Fabre Fontaine y Mildred Agnès Martínez Baquier, ambos nacidos también en Estados Unidos. Por parte de Luis Mario Prevost tenemos los abuelos, que el abuelo, John Lanty Prevost, era un italiano del norte de Italia, quien nació en 1876 y murió en Estados Unidos en 1960. Suzanne Marie Fabre Fontaine era de origen francés, pero falleció también en Estados Unidos. Un poquito más arriba, el bisabuelo Giovanni Prevost, o Prevosto, como en algunos documentos se puede leer en Italia, también del norte de Italia. Sin embargo, cuando ya está John Lanty Prevost, había un ir y venir de Italia a Estados Unidos. Pues bien, aquí tenemos algunos documentos, por ejemplo, de el padre del Papa, de Robert Francis, o Robert Francisco, Roberto Francisco. Tenemos, por ejemplo, el certificado de nacimiento, donde él dice efectivamente los nombres de los padres, ¿verdad? Y bueno, este también dice, tenemos el certificado de defunción de Luis Prevost, quien murió en 1997, y bueno, y sale la dirección, etcétera, y bueno, y aquí están las fotos de sus padres, las fotos de Luis y la foto de Mildred. Mildred nació en 1911 y falleció en Estados Unidos también en 1990. Mildred se caracterizó por ser una profesional universitaria, graduada, bibliotecólogo, excelente investigadora, muy devota a la iglesia y bueno, y ella fallece en 1990. Pues bien, aquí tenemos un poco más ampliado el árbol y aquí es donde nos vamos a detener un poco. Pues bien, tenemos los padres, Mildred Prevost, aquí está la foto de su, digamos, su lápida en el cementerio, su certificado
de licencia matrimonial. Y bueno, la licencia matrimonial de Mildred y Luis, ¿verdad? Y tenemos la licencia matrimonial de Joseph Narvale Martínez Ramos o Norvale Martínez Ramos y Luis Paquier Grabuo o Grabuo, Grabois en castellano o español. Bueno, lo cierto es que los abuelos maternos, es decir, los padres de Mildred Añez Martínez Baquier, José Narvale Martínez Ramos y Luis Baquier Grambois, tienen una historia muy interesante. Y aquí se divide en dos, digamos, dos líneas territoriales. ¿Por qué? Porque José Martínez nació en la isla de Haití, en la isla de Haití. Pero su historia va mucho más allá de Haití, va a una historia, digamos, latino-caribeña y nos vamos hacia la isla de Cuba y nos vamos a ver más adelante. Pero los padres de Joseph, María Rosa Ramos y ya Manuel Teodoro Martínez, ellos nacieron en Estados Unidos. Sin embargo, siempre había una conexión, digamos, comercial con la isla de Cuba. Por parte de Luis Paquier Grabois, ella es hija de Ferdinand David Baquier Lemelé y Eugenia Gamboa. Pues fíjense que Eugenia Gamboa, ella nació libre, pero fue hija de una mujer que fue esclavizada o era esclava y tuvo amores con un francés que era farmacéuta eh, y se llamaba Eugenio Gamboa. Era un gran científico farmacéutico. Y bueno, Odile Copele o Copel es la bisabuela del Papa, de Robert Francisco Prevost. Odile nació esclavizada, esclava, y ya al final digamos, de su vida, eh, Eugenio Gamboa le da la libertad, ¿no? Porque ella era la esclavizada, la esclava de Eugenio Gamboa. Él antes de irse a Francia, a volver a Francia con su familia, él la libera. Y por supuesto le da la libertad también a Eugenia Gamboa. Nace libre a Eugenia Gamboa. Bueno, hacia arriba de Luis Baquier Gamboa existen historias interesantes porque por parte del padre de Luis Baquier Gamboa, Ferdinand David Baquier Lemelé, también hay una historia latino-caribeña, porque Joseph Ariste Fleury Baquier Rancurel, él nació en la isla de Guadalupe y tuvo amores con una mujer de color llamada Celeste Lemelé, quien nació libre, pero que había sido hija de esclavizadas o esclavas. Esta historias son sumamente interesantes porque nos hablan un poco de la vida cotidiana de lo que hoy conocemos y que se conoce como Luisiana, ¿verdad? Pero que la historia de Luisiana con los esclavizados, los esclavos, es muy diferente a la historia de los esclavizados que podemos ver en Latinoamérica, en el Caribe, inclusive en Venezuela. Entonces aquí tenemos algunas fotografías por parte de la madre de Robert Francisco Prevost Martínez. Y bueno, aquí ya está con sus hermanas, ella cuando trabajaba en la biblioteca. Y bueno, algunas emisiones de periódico donde se habla de ella. Y por supuesto, el récord, digamos, de matrimonio cuando se casa Joseph Martínez y Luis Baquier, donde se especifica que Joseph Martínez es de origen haitiano, que nació en Haití. Fíjense, vamos a ir un poquito más hacia atrás. Entonces tenemos a los padres, los abuelos, los bisabuelos. Odile, como bien comenté, nació esclavizada, nació esclava, pero Eugenio Gamboa, el farmacéutico, antes de irse para Francia de vuelta, la libera. Y por supuesto, Eugenia Gamboa nace libre. Pero Odile es hija de una esclava, por supuesto. Pero aquí vamos a encontrarnos por el otro lado, ¿verdad? Nos encontramos que Ferdinand Baquier Lemelé, que es hijo de Joseph Aristide Fleury Baquier Rancurel, que nació en la isla de Guadalupe, en las islas del Caribe, él tuvo amores con Celeste Lemelé Grand Prix, que nació esclava y después la liberaron.
Celeste tiene una historia interesante, porque Celeste es hija de Celeste Olimpia Grampré Gamplión y de Luis Lemelé Dampion. Celeste Olimpia Grampré Grampion era hija de una esclavizada o una esclava llamada Jean Antonie Gaplion e hija del gobernador de Luisiana, Charles Louis Boucher de Grandpré Gallard. Él formaba parte de las familias que habían ido muchas décadas antes, siglos antes, a colonizar Canadá. Entonces, cuando fueron expulsados de Canadá, se fueron a Luisiana. Entonces, él era gobernador. Él no se casó con Jean Antoinette, tuvo amores con Jean Antoinette, le dio propiedades, etcétera, pero tenía ciertos privilegios, esta esclavizada. Jean Antoinette estaba casada ella sí estaba casada con Jacques Ausen o Ausen. Ella tuvo a Celeste Grandpré y a una niña llamada Valeria Ausen o Ausen Gamplion. Ellas son dos hermanas, Celeste y Valeria. Ellas fueron separadas al nacer, o sea, cada una, a Valeria la vendieron. La vendieron porque acuérdense que Valeria era esclavizada o esclava de Charles Louis y podía vender porque era su propiedad. Y entonces Valeria fue vendida y Celeste sí se quedó con su mamá, con Jean Antonieta. Por el otro lado, Celeste se casa con un señor llamado Luis Lemelé. Luis Lemelé era hijo, él nació esclavo, se casó esclavo y nunca consiguió la libertad. Murió como esclavizado. Él era hijo de María Jeanne Marté o Marta Davian Lemelé, hija de François Lemelé, quien a su vez era hija de Jacqueline Lemelé, que era hija de una mujer que había venido como esclava en una embarcación de Jean-Pierre Labbé como esclava. ¿De dónde? De Senegal, de África. Jean-Pierre Labbé, él se dedicaba al negocio de los esclavizados, era comerciante de asientos y bueno, trajo a esta muchacha, a la madre de Jacqueline, y Jacqueline nació con Jacqueline Lemelé. Jacqueline Lemelé tuvo amores con Jacques Santiago Lemelé, con quien se casó al final de sus días y le dejó todas las propiedades. Pero Jacqueline tuvo varios hijos. Jacques Santiago Lemelé tuvo, digamos que, venderle los hijos a ella, pero ya vamos a contar la historia un poquito más allá. Fíjense que el padre de Jacques y François, Jacques se casó con Jacqueline y la hija de Jacqueline se casó con el hermano de Jacques, es decir, su hija María Jeanne, ya que la hija de Jacqueline era a la vez su cuñada porque estaba casada con François Lemelé Marie. François y Jacques eran hijos de François Lemelé y María Louise Marie, que era de Alemania. Fíjense todo el sincretismo cultural que hay aquí, pero todas las redes de parentesco que se van construyendo, porque aquí la madre era esclava, su hija era esclava y ambas se casaron, tuvieron amores con dos hermanos que mucho después fue que ellos le dieron las propiedades. Ojo, no las liberaron, sino mucho después. Vamos a conocer la historia, fíjense. Tenemos aquí a François Lemelé Marie, que es hijo de François Lemelé y María Louise Marie, que era la de Alemania. François se tuvo hijos con María Davion Lemelé y tuvo a Luis Lemelé. Marianne, por supuesto, tuvo varios hijos también, a los cuales fueron vendidos, que muchos años después ella también lo va a comprar. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, la rama de Lemelé con la rama de Celeste Grandpré entre sí se van a casar, pero sus descendientes van a tener matrimonios, es decir, las redes de parentesco entre primos hermanos, primos primer grado, segundo y tercer grado. ¿Por qué? Porque los circuitos, digamos, los circuitos de la historia de la vida cotidiana, podemos darnos cuenta que de alguna manera quisieron preservar, digamos, que su entorno. Fíjense que François Lemelé, él se dedicaba al negocio de las embarcaciones, igual que su padre, igual que su abuelo, que era de asientos de esclavizados. Y él se dedicaba también a vender y a comprar esclavizados. Sin embargo, se casó con una esclava
que después con los años él la libera. Ella nace esclava y después la libera. Y por supuesto, Luis, que es su hijo, Luis Lemelé, nace esclavizado y posteriormente, cuando él ya va a morir, por testamento, le deja la libertad. ¿Qué sucede? Pues los quinto abuelos, los pentabuelos de Roberto Francisco Prevost Martínez, ¿verdad? Estamos hablando de Luis Lemelé y Celeste Grandpré. Ellos son descendientes de dos personas, de dos familias que de alguna manera eran de un poder adquisitivo alto. ¿Por qué? Porque Celeste era hija del gobernador de Luisiana, que era a su vez descendiente de aquellos que habían conquistado Canadá, que era la familia de Luis Boucher, pero a su vez habían sido eh, del comercio de asientos de esclavizados, de esclavos, se dedicaban a la trata de esclavos. Por el otro lado, la familia de Luis Lemelé, los antecesores, es decir, su padre y su abuelo, se habían dedicado al negocio también de los esclavizados. Su padre había nacido en Estados Unidos, François Lemelé, y su abuelo había nacido en Francia y se casó con una muchacha de origen alemán. Fíjense, acá tenemos que esta muchacha esclavizada que vino de Senegal, que la trajo Jean-Pierre Rabé en una embarcación que tuvo a Jacqueline, que Jacqueline tuvo amores con ya Santiago, y después tuvieron a Marianne Jean y Davion. Marianne se casó con el hermano de François, y bueno, y tuvieron a Luis Lemelé. Por el otro lado tenemos a Jean Antonieta Garpion, que tuvo amores con Charles Boucher Grandpré. Fíjense que estas dos muchachas, Marianne Jean, Jacqueline Lemelé, o sea, madre e hija, y por el otro lado tenemos a Jean Antonieta Garpion, si bien eran esclavizadas, es decir, eran esclavas, su condición jurídica eran esclavas, resulta ser de que estos hombres que eran blancos les habían dejado propiedades. Ellas actuaban de manera como propietarias de igual que una mujer blanca, aunque era de su condición jurídica esclava, pero las condiciones en su vida cotidiana eran como si eran las dueñas de las casas. Ellas eran esclavas de adentro, es decir, no eran esclavas de campos ni de sembradíos de cosecha de azúcar ni de algodón. Fíjense, acá tenemos entonces, por ejemplo, a través del examen de ADN se ha podido comprobar que efectivamente los orígenes de Senegal de esta muchacha esclavizada. Sin embargo, a través de las redes de parentesco que hay entre todos estos esclavizados, esclavos y esclavas, que han tenido, digamos, sus antecesores por parte de Luis Baquier, tenemos un acercamiento de Senegal y de Nigeria. Es decir, que podemos encontrar a partir de documentos un poquito más allá, porque en este caso sí se conservan los documentos, cuáles son los barcos. De hecho, el barco donde llegó esta muchacha con Jean-Pierre Labbé se tiene. Pero faltaría quiénes son los otros personajes que son los que vienen de origen de Nigeria. Pero tenemos aquí dos raíces, Nigeria y Senegal. Por el otro lado, tenemos la familia de José Martínez Ramos. Como bien dije al principio, él nació en Haití, sus padres nacieron en Estados Unidos, pero sus abuelos nacieron en Cuba. Y a partir de allí para arriba comienza una historia muy interesante, porque su abuelo, su tatarabuelo y bisabuelo se dedicaban a la trata de esclavos, es decir, decían, también eran comerciantes de esclavizados. Pero tenemos aquí entonces a una muchacha llamada María Luis Canol, que era esclavizada, que tuvo amores con Montois. Y de ahí viene él, digamos que Juliette Montrel y George Pantaleón Ramos, que son la parte de la familia María Rosa Ramos. Por ahí viene la parte de esclavizada. Por el otro lado, tenemos que la mayoría por el lado, digamos, del padre de José Martínez, la mayoría son cubanos y mucho más hacia atrás, estamos hablando de inicio del siglo XVIII, final del siglo XVII, estamos hablando de sus orígenes españoles. Entonces, bueno, tenemos aquí un sincretismo bien interesante, un mestizaje muy interesante
en 7, 8 generaciones, ya digamos que los bisabuelos ya eran libres, ¿no? Las bisabuelas eran libres, pero cuando estamos hablando de los tatarabuelas, las tatarabuelas nacieron esclavizadas, eran esclavas. Y estamos hablando de que murieron en 1873, es decir, hace poco. Y entonces es una historia muy interesante porque estas muchachas que eran esclavizadas tuvieron amores con estos franceses o descendientes de franceses, colonizadores de Luisiana. Muchos se dedicaban a las milicias, a ser militares, pero también eran comerciantes de tratas esclavizados. Pero lo más interesante aún es que en la historia de la vida cotidiana de Luisiana, por ejemplo, Jacqueline Lemelé se volvió una mujer sumamente rica cuando se murió su esposo, porque él le dejó toda la herencia y todas las propiedades a ella y a sus hijas. Y ella cuando consiguió la libertad pudo comprar la libertad de todos los hijos que él le había vendido por alguna manera, por alguna maldad, ¿no? Porque ella en una de esas, cuando él se fue, de viaje, ella le fue infiel con un amigo de él de las milicias, y bueno, y cuando su regresó se encontró que ella tenía unos hijos y bueno, y él la vendió. Fíjense, hablando un poco de todas estas redes de parentesco, de los orígenes afrolatinos y redes de parentesco del Papa León XIV, Robert Francisco Prevost Martínez, encontramos que sus orígenes en cuanto a la isla de Cuba, que va mucho más hacia atrás, que vamos hacia Cádiz, España, inclusive Burgos y bueno, y Galicia, ¿verdad? Nos encontramos también dos ramas, una que se queda en Cuba y la otra que se va a Venezuela. Y eso lo vamos a ver en una próxima oportunidad porque podemos encontrar que la rama del abuelo materno, es decir, el padre el abuelo materno de Robert Francis Prevost Martínez, es decir, el papá de Mildred Martínez, el abuelo del Papa, esta rama de él, una parte se queda en Cuba y la otra se viene a Venezuela. Y encontramos, por ejemplo, que hay conexiones, no solamente con Luisiana, sino también con Cuba y con España. Y por supuesto con Venezuela. En una próxima oportunidad vamos a detallar un poco la historia de cómo son las redes de parentesco y de estas raíces afrolatinas, europeas, españolas, de el Papa León XIV en cuanto a su conexión directa con Antonio José de Sucre Alcalá, uno de los próceres de la independencia de Venezuela. Antonio José de Sucre y el Papa Francisco León XIV son primos en 12 generaciones, es decir, tienen un abuelo común 12 generaciones hacia arriba. Y bueno, es muy interesante esta historia porque si bien partimos desde aquí, desde el papá, ¿verdad? El papá de la mamá, José Martínez, subimos Estados Unidos, subimos Cuba, encontramos una esclavizada que estuvo amores con el señor Ramos, pero después más arriba encontramos al señor Giacomo Martínez, que al parecer, según era español de las Islas Canarias, ¿verdad? Era de las Islas Canarias, pero más hacia arriba, de Vicente Santiago Ramos, que era hijo de un comerciante de esclavizados, que se dedicaba al negocio de las esclavizadas, de los esclavos, encontramos que, bueno, que la mayoría nacieron en Cuba, pero que tenían sus conexiones con la península ibérica. Y encontramos, por ejemplo, que el señor Vicente Ignacio Ramos, su rama hacia arriba eran todos esclavistas, o sea, el negocio de la trata de esclavizados. Sin embargo, cuando vamos más hacia arriba, encontramos, por ejemplo, que Nicolasa Arana Tadino, que se casó con Eugenio Tadino, que era hija de Ana Tadino, Diego Arana Fernández Vallenilla, ellos eran de Cantabria, de España, y Ana Tadino nació en Cuba, ahí está su documentación, pero fíjense lo interesante. Aquí él era militar, Diego Arana. Esta rama de Diego Arana, Fernández Vallenilla, que nació en Cantabria,
y su hermana Catalina Arana Fernández Vallenilla, que también nació en Cantabria. Ellos eran hijos, a su vez, de otro militar, Diego Alejandro Arana Valladar, que nació en Cantabria, y de Catalina Fernández Vallenilla, que nació también en Cantabria. Y bueno, hacia arriba va un montón de redes de parentesco, que están los Ramírez, los Bastos, etcétera. Pero aquí lo interesante es que hay dos ramas aquí descienden, y estos son los abuelos en común entre Antonio José de Sucre y el Papa León XIV. Los abuelos en común son Diego Alejandro Arana Valladar, que nació en Cantabria, y Catalina Fernández de la isla Vallenilla, que nació en Cantabria. Estos son los abuelos en común, pero dos hermanos, uno se quedó en Cuba y la otra se vino a Venezuela, que es Catalina Arana Fernández Vallenilla, que se casó con Domingo Vallenilla Vázquez Bocanegra, que en Cumaná, y a partir de allí desciende toda esta línea hasta el siglo XIX, que finales del siglo XVIII, Antonio José de Sucre. Y bueno, y son primos en 12 generaciones. Fíjense cómo van creciendo las redes de parentesco, redes de sociabilidad en la historia de la vida cotidiana, que un simple hecho como estar en Luisiana, como estar en una isla del Caribe, cómo las familias se van creciendo y multiplicando, y que gracias al examen de ADN se ha podido, digamos, reconstruir también las historias de familia, historias de la vida cotidiana, y reconstruir las redes de parentesco. En el caso, por ejemplo, de Lemelé, encontramos que Luis Lemelé y Celeste Grandpré no solamente son familias del Papa porque son abuelos directos, sino que por vías laterales, es decir, unos primos y unos tíos, se casaron a su vez con descendientes y que tienen que ver muchísimo con esta rama de los ramos. Pero eso lo vemos en otra oportunidad, como los circuitos, como los circuitos. Si bien estaban en Luisiana, las islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, a Guadalupe, Haití, todas estas islas estaban interconectadas porque estaban unas redes comerciales de por medio. Bueno, espero que les haya gustado esta breve introducción de la historia, digamos un poco la reconstrucción de historia y vida cotidiana de las abuelas del Papa León XIV, sus orígenes esclavizados y por supuesto sus conexiones con un prócer de la independencia de Venezuela, Antonio José de Sucre Alcalá. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.